¿Qué es el Estado? Hay un concepto sociológico que plantea Weber, que es la organización del monopolio del uso legítimo de la fuerza. ¿Quién tiene el uso legítimo de la fuerza? Pues el Estado. ¿Quién puede? Hay un poder coercitivo que está detrás de él y que le permite al Estado controlar el territorio, las relaciones personales y establecer de alguna manera las reglas del juego. Si alguien no cumple con ello, el Estado tiene el uso, por eso se dice el monopolio, es el único que puede hacerlo, el uso legítimo de la fuerza para hacer cumplir la ley y sus previsiones. Es un concepto desde el punto de vista sociológico, ¿no? Ahora, un concepto desde el punto de vista jurídico, que es con el que estudiamos los abogados, nos plantea que el Estado tiene tres elementos. Para que se conforme un Estado deben haber tres elementos principales. Es una agrupación de personas, un grupo social que se encuentra en un territorio determinado y que está regido por elementos de carácter político. Hay un ente político que es el poder que rige y que pone las reglas de este Estado, ¿no? Yo hice un pequeño mapa de nuestro país, más o menos, y quisiera que empezáramos de repente estudiando desde el punto de vista del territorio, ¿no? Porque son tres elementos: territorio, población y poder político. Hay quienes dicen también que hay otro elemento que es el reconocimiento internacional, que para que un Estado sea Estado debe ser reconocido por los demás. Eso está en debate, son diferentes teorías, pero digamos que lo que más tiene consenso en la academia, en la doctrina, son estos tres elementos, ¿no? Para ello debemos decir, empezar por la primera, que es el territorio. El territorio es la base física del Estado. Es la parte del globo en la cual se encuentra delimitada la competencia y la jurisdicción del Estado, ¿no? Sobre quien se asienta, y es la zona del globo terráqueo donde se asienta ese Estado, ¿no? Decimos también que es el límite de la jurisdicción porque solo dentro de ese espacio físico el Estado, en este caso el poder, o esos tres elementos van a tener su límite de decisiones, de soberanía y de aplicación de la ley, en este caso, ¿no? La Constitución, nos habla en sus artículos de la inajenabilidad del Estado, del territorio. El territorio es inajenable. Voy a leerle el artículo 13 rápidamente, que es uno de los principios fundamentales que establece nuestra Constitución sobre el territorio. Dice: el territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente, a estados extranjeros o a otros sujetos de derecho internacional. Este es el encabezado del artículo 13, que nos establece uno de los principios, que el territorio es inajenable. Bueno, se supone, y esto pareciera algo que ya está suficientemente debatido desde 1811 en adelante, cuando nos dimos nuestra primera constitución. Pero cuando vemos en el presente que hay actores políticos del país que están negociando hasta entrega de parte del territorio, que están negociando la entrega de nuestra soberanía, están negociando el manejo del poder político, como lo vimos en el contrato sobre el cual se sustentó la Operación Gedeón, que entre otras cosas decía que fuerzas militares podían ocupar el territorio y podían estar por un lapso de año y medio encargándose del orden público, del resguardo de instalaciones, del resguardo de distintas de las instalaciones públicas y de los servicios públicos. Estamos viendo cómo un sector político se planteó en algún momento y lo dejó por escrito la entrega y parte de nuestra soberanía, ¿no? Y la entrega, por supuesto, de parte del territorio. Las posiciones laxas que ha tenido el señor Guaidó en contra o de alguna forma lo que tiene que ver con la entrega de nuestro territorio, de la Guyana Esequiba, que es un territorio que se encuentra en disputa en instancias internacionales, de alguna forma nos dice que hay actores políticos que parece que estos principios no los tienen claros y que nosotros, como revolucionarios, como patriotas y como nacionalistas que somos, que entendemos la necesidad de que se mantenga unificada en nuestro territorio,
vemos estas cuestiones con mucho cuidado, y esto nos exige a nosotros mayores niveles de responsabilidad, porque de perder el poder pudiéramos estar perdiendo la forma republicana y la forma de Estado que tenemos, lo que llamamos el Estado-Nación, ¿no? Yo siempre digo, hablando de este tema, que el plan de los Estados Unidos con Venezuela pareciera, y es lo más semejante que pudiéramos encontrar en la etapa moderna, es lo que se hizo en Libia, ¿no? Grupos mercenarios financiados por el gobierno de los Estados Unidos ingresaron a Libia, crearon un proceso de conflicto interno, una guerra civil, para derrocar el gobierno de Muammar Gaddafi, que era el gobierno que tenía el mayor índice de crecimiento humano de África, con los mejores servicios públicos, con la mejor calidad de vida, bajo la supuesta mampara de que se violaban los derechos humanos. Y en esto tiene una gran responsabilidad el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque se aplicó en Libia una figura que llamamos el principio de la responsabilidad de proteger. ¿Qué significa? Que cuando un Estado no pueda garantizar los derechos humanos en su población, la protección de su población, por una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se puede intervenir esa nación con fuerzas multilaterales. Es la única manera legítima que acepta el derecho internacional de intervenir en un Estado autónomo e independiente. Y fue lo que sucedió en Libia. Ahora nos preguntamos, ¿hoy en Libia hay más derechos humanos que los que había cuando estaba Muammar Gaddafi gobernando? ¿Hoy en Libia hay mejores instituciones, hay más democracia, hay más libertad? Por supuesto que no. Libia es un país devastado, que se encuentra fraccionado y que lo único que funciona en este momento es la extracción de petróleo, los 2 millones de barriles de petróleo que está bombeando diariamente quienes se encuentran en esa actividad. Entonces, esto nos dice que hay que tener mucho cuidado, que hay que evaluar y precisar estas conductas que están asumiendo sectores radicales de la oposición venezolana, porque en definitiva su plan pareciera la entrega completa del territorio, ¿no? Principios que tenemos nosotros de 1811 cuando aprobamos la primera Constitución y que no han variado, que más bien se han ampliado en las posiciones del proceso revolucionario y en el proceso constituyente de 1999. El otro principio que nos habla es el iuti possidetis iuris, que se llama así en latín, que significa que lo que posees lo seguirás poseyendo, lo que has poseído lo seguirás poseyendo. Lo que significa en español es un principio básico. Esto está previsto en el artículo 10 de nuestra Constitución y delimita cuál es nuestro territorio. Y el artículo 10 dice rápidamente: el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política inicial el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Aquí nosotros, esa última parte que ponemos y hablamos de los tratados internacionales y laudos no viciados de nulidad, ese laudo nos referimos al laudo de París, que fue el laudo que de alguna manera entregó o da la razón de que el territorio de la Guyana Esequiba pertenece a la Guyana inglesa y no a nosotros, ¿no? Entonces, nosotros aún eso sigue en disputa, no es un territorio que nosotros hayamos entregado, seguirá y tendremos nosotros como responsabilidad política ejercer, como generación, ejercer las acciones legales para que se mantenga y ese territorio vuelva a ser nuestro, porque fue un territorio despojado, que nos despojaron en el siglo XIX, y que aún nosotros pues, no hemos podido ejercer plena soberanía sobre él, ¿no? Entonces, sabiendo que el territorio es la base física, como lo tenemos aquí previsto, como lo vemos en el mapa, a este territorio hay que agregar un factor que es la población, que somos cada uno de nosotros, los ciudadanos que estamos en el territorio, que vivimos, que tenemos dos elementos principales, como lo es la ciudadanía y la nacionalidad. Entendemos entonces que la ciudadanía se da por el hecho, la nacionalidad se da por distintos factores. Uno de ellos, hay dos factores, está el jus sanguinis, que llamamos nosotros, y el jus soli. El jus sanguinis tiene que ver con el derecho de la sangre, que es su traducción al español. ¿Por qué el derecho a la sangre? Bueno, porque la sangre nos da la idea, o nos da un vínculo con el territorio, con el Estado, que nos los legan nuestros padres. Por eso pudiéramos ver casos, y la Constitución habla, son venezolanos por nacimiento,
son venezolanos por nacimiento quienes nacen en el territorio de la República. Ese es uno de los casos. Pero también son venezolanos por nacimiento quienes hayan nacido fuera del país siendo hijos de venezolanos, por el principio del jus sanguinis. Hay otra forma de adquirir la nacionalidad, en este caso la ciudadanía. La nacionalidad tiene que ver con quienes somos hijos, somos nacidos en el exterior, hijos de venezolanos que no vivan en Venezuela, pero que manifiesten antes de los 18 años ser nacionales de este país. Tienen derecho también a la nacionalidad. Y hay otra forma, eso tiene que ver con el jus soli. Y hay otra forma, quienes nacen en nuestro país, pero que son hijos de extranjeros, pero el hecho de haber nacido aquí les da la nacionalidad, es lo que tiene que ver con el jus soli, que es el derecho del suelo, por haber nacido en el territorio, pueden adquirir por naturalización. Establece distintas formas de obtener la nacionalidad por naturalización, por el arraigo que tenga una persona con el territorio. Del concepto de la nacionalización, de la nacionalidad, se abre el de la ciudadanía, que la ciudadanía es la capacidad de poder ejercer los derechos políticos previstos en la Constitución. Nuestra Constitución tiene uno de los catálogos de derechos humanos más extensos que tienen las constituciones modernas. Es más, debemos decir, en una parte sobre lo que venimos hablando, nosotros tenemos la Constitución venezolana es pionera, que es el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y hay dos constituciones que son hijas de la Constitución bolivariana de 1999, la Constitución de Bolivia y la Constitución de Ecuador. Esto lamentablemente, y en eso asumo parte de la crítica, nosotros los venezolanos no hemos estudiado este movimiento a fondo, más lo han estudiado los bolivianos y los ecuatorianos, sobre todo los ecuatorianos. Pero es una nueva doctrina constitucional que se basa y que tiene como principio la democracia participativa, que es algo que vamos a ver en la última parte de esta clase, ¿no? Que de alguna forma dice que la soberanía no se delega en quienes escogemos como representantes para un periodo, sino que la soberanía se ejerce plenamente y todo el tiempo, y es compartida entre todos los ciudadanos. Eso es uno de los factores. Tiene los catálogos más extensos de derechos humanos y además prevé nuevas formas de participación y de elección de autoridades. Eso es una parte de lo que tiene que ver con nuestra Constitución. Entonces, de alguna forma vamos viendo entonces los dos elementos principales. El territorio, la y el poder político. Mire la cara de Camila. Entendemos entonces que la ciudadanía debe poder ejercer los derechos políticos, una inhabilitación política, quienes tengan la nacionalidad no tengan inhabilitación política, y además no estén entredichos por la ley, que es una figura sobre la cual recaen las personas que no pueden valerse por sí mismos, la interdicción. Tomado para que salga mi cara ya. Por supuesto, depende también de un factor natural, que es el de la edad. En este caso, quienes, para poder ejercer los derechos políticos, la Constitución exige que nosotros tengamos una mayoría de edad que son de los 18 años. En la reforma del 2007 se planteó el debate si debía bajarse la edad para ejercer los derechos políticos a 16 años. La conclusión de ese debate fue que se mantuviese, pero bueno, como estamos en un momento constituyente, nosotros somos parte de la juventud del partido, creo que es un debate que debería darse, ¿no? ¿Es suficiente la edad de los 18 años? ¿Pudiera de alguna forma bajarse la edad para la participación política a los 16? Bueno, creo que es un debate que la juventud debería dar y sobre eso presentar un papel de trabajo, ¿no? Entramos entonces en el tercer elemento, que tiene que ver con el poder. Los tres elementos constitutivos. ¿Qué es el poder? Es la posibilidad de imponer a otro la voluntad propia. En definitiva, eso es el poder. Por supuesto, uno puede tener poder en su casa como lo tengo yo sobre mis hijos. Yo tengo la posibilidad de imponer mi voluntad sobre ellos, en cierta medida y en lo que la ley me permite.
Hay quienes tienen la posibilidad y son líderes positivos que pueden de alguna manera ejercer un liderazgo en una comunidad y pueden imponer su voluntad en cierto sector. Hay también casos como lo que hemos visto en algunos sectores del país, por ejemplo, que hay grupos o agrupaciones criminales, líderes negativos que imponen su poder, imponen su voluntad por la fuerza y de alguna forma condicionan el modo de vida de algunos ciudadanos, ¿no? Pero el poder en general es la posibilidad de imponer su voluntad sobre la ajena. Y en lo que tiene que ver con la composición del poder social, lo que hemos hablado en la política, hay un factor importante que es el de dominación. Porque en definitiva, quien ostenta el poder domina los destinos ajenos y puede sobre ellos decidir. Y en este caso, empezamos a hablar de la soberanía, porque la soberanía es, digamos, el instrumento sobre el cual el poder se ejecuta. Y pudiéramos decir, en un sentido, un concepto que tiene consenso, que es el poder de mando, que posee la potestad estatal y no reconoce ningún poder por encima de él. Se supone que el poder del Estado es el mayor poder que existe y sobre él no debe haber nada, exceptuando, por supuesto, los tratados internacionales y convenios que establezca la República, que tienen carácter, lo prevé nuestra Constitución, tienen carácter constitucional y son superiores a ellos, ¿no? De alguna forma, el poder está definido en grados. ¿Cuál es la intensidad del poder que se puede ejercer? La organización, cómo se va a ejercer el poder. Y por supuesto, el origen, de dónde viene. Pudiéramos decir, hay teorías que plantean que el poder viene de una condición divina, como era el poder de los reyes en el feudalismo. Y bueno, los reyes, por designio de Dios, el rey nació en esa familia real y su padre era el rey y él va a continuar ejerciendo el poder porque así Dios lo quiso y se lo entregó a él. Y por supuesto eso en compañía de factores religiosos que hacían que él lo pudiese hacer. Juan Jacobo Rousseau hablaba de que el poder devenía del contrato social. ¿Y qué es el contrato social? Bueno, nosotros como ciudadanos hacemos un pacto y entendemos que para vivir en sociedad tenemos que organizarnos y tenemos que delegar en alguien el poder para que ponga orden en nuestro territorio o en nuestra sociedad. Otros dicen que el poder nace por la fuerza, simplemente pues porque decía por ahí que el poder nace de la boca del fusil, porque quien maneja las armas y tiene la fuerza puede imponerse sobre los demás. Son distintas teorías. En nuestro caso, la soberanía está delegada al pueblo y está prevista en el artículo 5 de nuestra Constitución. Me permito leerlo rápidamente. Dice, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder. Aquí encontramos nosotros una de las principales diferencias que tiene la Constitución, y que esto está en los principios fundamentales, que son los primeros 10 artículos de la Constitución. Son estos artículos, no se pueden cambiar, o estos principios no se pueden cambiar ni se pueden negociar, ni siquiera en un proceso constituyente, porque son los principios sobre los cuales está establecido nuestra república, ¿no? Entonces, el principal cambio que establece es la migración de la democracia, lo que llamamos democracia representativa, un sistema representativo, a un sistema participativo. La Constitución del 61 tenía el mismo encabezado, pero decía la soberanía reside transferiblemente en el pueblo y quien lo ejerce a través del sufragio. O sea que nosotros, y eso Chávez lo sabía explicar muy bien, el comandante Chávez nos decía, nosotros entregamos la soberanía al que elegimos. Toma, llévate mi soberanía 5 años, presidente de la República. Y en 5 años me la devuelves y yo te agradezco, bueno, por haber hecho la gestión y por haberme gobernado. Pero no había un método de control, no había una forma de revocarlo, y por eso generalmente cuando había descontento terminaba esto o en un estallido social, un golpe de Estado y procesos que hemos vivido nosotros en Latinoamérica que han sido comunes. Y que generalmente el pueblo tenía que
ser sumiso ante ellos. ¿En qué cambia este paradigma en nuestra Constitución? Dice, bueno, el sufragio es un modo de ejercer la soberanía, pero de manera indirecta. O sea, yo de vez en cuando voy y voto, y esa es una forma de yo ejercer la soberanía. Pero no se queda ahí. La Constitución habla de que hay formas directas de ejercer la soberanía. No hay que esperar cada 5 años, o cada 4, o cada 6 para ejercerla, sino que hay otras formas, y son de los modos previstos en esta Constitución y en las leyes. Y esto es lo que nosotros hemos pretendido y hemos querido desarrollar a través del Poder Popular. Por cierto, yo inicié una tesis sobre el tema de la constitucionalidad de las comunas y el Poder Popular. Sobre eso hay un debate. Nosotros, y nos han dicho, la derecha siempre lo ha dicho, y es un constante debate, dice que el Poder Popular es inconstitucional, porque no existe en la Constitución, que las comunas, la Constitución nunca habla de comunas, ni de consejos comunales, ni ninguna de las formas de participación social. Pero debemos decir que la Constitución es una exposición de principios, hay muchas figuras. El régimen representativo tiene 3 características esenciales. Sus actos no deben ser ratificados porque, como cedimos la soberanía por 5 años, no hay nada que consultar. Quien ejerce el poder lo puede ejercer de manera libre. El elegido es irresponsable, porque no rinde responsabilidad más allá de lo que establece la ley, pero ante sus electores no tiene ninguna responsabilidad. Y además, no hay una forma imperativa de que la sociedad, o de quienes son los residentes de la soberanía, que es el pueblo, pueda de alguna manera proponer o decidir algo más allá de lo que decide y esté en condición y voluntad de hacer por el gobernante. Ese modelo lo tuvimos nosotros durante 40 años, el modelo representativo. Repito, elegíamos, llévate mi soberanía, me la traes dentro de 5 años, y como no me gustó quizás lo que hiciste, voy a votar por otro que es similar a ti, que era el pacto entre la socialdemocracia y el socialcristianismo, socialdemocracia COPEI, socialcristiano AD, socialdemocracia AD, socialcristiano COPEI, y entre ellos veíamos unos modelos que eran muy similares y que, por supuesto, hicieron un pacto de gobernabilidad, que fue el pacto de punto fijo, y que rindió frutos durante 40 años, y sobre ello debemos decir, Venezuela es un país que manejó amplias riquezas, que manejó miles de millones de dólares, y que cuando llega el comandante Chávez, el pueblo que recibe es una gran deuda social. Yo siempre se lo digo cuando viene gente de afuera y estamos atendiéndolos aquí en Caracas, algún evento, un congreso, ellos nos preguntan, ay, esos barrios y los cerros que logramos ver cuando vamos a Maiquetía, Petare, ese tipo de cosas. Y bueno, son barrios de la Cuarta República. En Revolución no hemos tenido unas barriadas de esa forma, y fue parte de la deuda social y la exclusión y los malos gobiernos. Achacarnos a nosotros todos los problemas de esta sociedad, aun cuando tenemos 20 años gobernando, es muy difícil, porque había una gran deuda social que el comandante Chávez en su último día, y lo planteó en algún momento Giordani, en una carta que hizo, dijo, aún no está saldada la deuda social. Y hoy vemos nosotros como, aún con todo lo que hemos hecho, con la mejor distribución de la renta, no logramos saldar la deuda social del modelo que creó el modelo representativo. Hoy estamos en un modelo participativo que permite, de alguna forma, ejercer la soberanía plenamente en sus comunidades, en decidir los destinos cada una de sus comunidades. Nosotros llegamos a un nivel distinto de participación, se creó a través de formas asamblearias, como lo son las comunas y los consejos comunales, y nuevas formas de organización para definir los destinos de cada una de las comunidades, ¿no? La gente hace política. El chavismo tiene como principal elemento que nosotros abrimos y conseguimos un sujeto social que estaba desplazado, que en la mayoría de ellos vemos que son mujeres. El 80% de nuestras líderes de clase, de consejos comunales de comunas, son mujeres, porque era un sujeto social que no se sentía tomado en cuenta, y quizá uno de los mayores logros del comandante Chávez, tomar en cuenta, empoderarlo y darles capacidad de decidir sobre sus destinos, ¿no? Ese sujeto social está empoderado, es la representación popular, que es uno de los elementos de la soberanía popular o del modelo participativo. Es el sufragio universal, que también está, bueno, que quizá en algunos lados está en boga, ¿no? Pero en algunos modelos representativos no todo el mundo vota. Hay elecciones de segundo grado, o la votación está restringida solo a algún género, el género masculino. Y el último elemento, que hay un mandato imperativo, que de alguna forma puede el soberano
el residente de la soberanía, luchar e imponer su voluntad, y si no se impone, puede revocar a mitad del mandato a quien ha elegido para ello, ¿no? Esto lo vemos en el artículo 5, en el artículo 66 de la Constitución, que es el que nos habla, si no me equivoco, de los referéndums revocatorios. Y tiene que ver, el 66, los derechos, los electores y las electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado. Y nuestra Constitución establece también que todos los cargos de elección popular son revocables en la mitad de su periodo y con una serie de condiciones. Es una forma, a diferencia del modelo representativo, de cómo nosotros podemos interrumpir un mandato a mitad de su periodo al ver que no está cumpliendo con nuestras expectativas. El primer caso que se ha aplicado de referéndum revocatorio en nuestro país fue el propio comandante Chávez. En medio de una crisis política se le recogieron una cantidad de firmas y pues el comandante Chávez en el año 2004 fue, aunque las firmas fueron fraudulentas, aunque hubo una cantidad de vicios alrededor de ello, el comandante Chávez decidió asumir el reto de ir a un referéndum revocatorio y que se convirtió en un referéndum más bien confirmatorio y que decidió y le dio mayor fortaleza, ¿no? Y bueno, fue todo, por supuesto, una proeza. Recordamos quienes somos un poquito más viejos, en este caso recordamos aquella batalla de Santa Inés y toda la épica que el comandante Chávez creó alrededor de ello, ¿no? Entonces, con estos tres elementos, entendiéndolos, nosotros vamos a cerrar el capítulo que es el Estado, cómo se conforma el Estado.